Porque estamos viendo que en los matrimonios, también en la iglesia, están cansados de pelear todos los días dentro del matrimonio. Que ya para no pelear, para no llegar a casa y empezar a discutir, los matrimonios están viviendo en un hogar, debajo un techo, sin hablar, sin pensar y sin tratarse como un matrimonio. Están juntos solamente para estar juntos. No duermen en la misma cama. Tienen cuartos separados. Hace un tiempo que se ha dado un besito a ellos. Hermanos, los que son casados, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste un besito a tu esposa o tu esposo? Tú dices, no, yo no voy a dar un besito a ese viejito. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un abrazo a su esposa o su esposo? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez en los matrimonios que están aquí esta mañana que tú le dijiste a tu esposa o tu esposo, yo te amo? Yo me atrevo a decir que hay matrimonios aquí que hace tiempo no escucharon esas palabras salir del esposo o de la esposa. Yo te amo. Yo aprovecho en la casa, dentro de la casa, a darle besitos a Sonia, porque me hace risa los niños cuando te ven a ti. Y lo hago con propósito para que los niños vean, ¿verdad? El amor, no lo hago porque le amo a ella, ¿verdad? Quiero darle un besito. Pero lo hago enfrente de los niños para que ellos vean, ok, mami y papi aman a cada uno. Es mejor a darle besito a ella que los niños, como hoy en día está viendo en las familias, los padres discutir todo el tiempo y los niños están sufriendo y no ven el amor dentro del hogar. Y nosotros pensamos, ¿por qué cuando se casan están en divorcio, no tienen relaciones bien? Porque dentro del hogar no están viendo una familia o un matrimonio que ama a Dios, que se aman a ellos mismos, y los niños hoy en día no están viendo ese amor en la familia. Hay muchos problemas en el matrimonio. El problema número uno más grande es la comunicación entre los dos. Ya no hay comunicación entre el esposo y la esposa. Y tristemente, como han pasado en muchas iglesias, en muchos matrimonios, que dentro del matrimonio no se hablan, no se comparte esa comunicación, que cuando llegan a otro lugar o un trabajo y a una persona que le da a ellos, que le escucha a ellos, que le enseña a ellos algo que no está viendo en su hogar, vemos que familias están separándose porque una de la pareja está recibiendo algo que quiere pero no lo recibe en su hogar y empieza a enamorarse con otra persona porque otra persona le está dando la atención que ellos desean en el hogar. Hermanos, esa palabra o el divorcio es tan común hoy en día que hasta los cristianos lo quieren hacer sin pensar, y es algo común dentro de la iglesia entre los matrimonios. Ya hoy en día los matrimonios ya no quieren trabajar fuerte para estar firme, para trabajar en su matrimonio, para que se queden juntos. Y por eso hoy en día cuando se escucha, estoy casado por 40 años, la gente está diciendo, wow, ¿cómo es posible que tú puedas estar con una persona por 40, 50 años? Es algo que ya no se está viendo en esta generación.
porque no ven ejemplo en el hogar, no se predica en la iglesia, no se enseña dentro de la iglesia el amor entre los matrimonios y ya los niños, porque ven en televisión y ven estas personas que tienen dinero, que se están divorciando, yendo con una persona con otro, ya los jóvenes y niños piensan que esa es la manera de vivir. Cuando me canse de la persona, me voy a otra, con otra. Y eso no es que Dios desea para nosotros en nuestra familia. Y ya los matrimonios están tan difíciles que ya prefieren de irse. Es mejor que yo me vaya de este matrimonio para no escuchar a la otra persona gritar todos los días. Ya quieren correr. Hermanos, en la iglesia hoy en día nosotros necesitamos familias fuertes, matrimonios fuertes. Una iglesia que no tiene matrimonios fundados en la palabra de Dios fuerte, es una iglesia que no es fuerte tampoco. Por eso esta mañana quiero hablarles y traer un mensaje sobre comunicación dentro del matrimonio. Yo no soy perfecto, yo tengo que trabajar yo mismo en mi propio matrimonio, yo soy humano. Aunque soy pastor, no piense que el pastor tiene un matrimonio perfecto, pues no es así. Estoy predicando a mí también. Yo necesito mejorar mi comunicación con mi esposa. Y es algo que tenemos que hacer. Y no solamente comunicación con nuestra esposa, nuestro esposo, pero es comunicación con el Señor. Hermano, si tú quieres un matrimonio que agrada a Dios, tú tienes que tener una relación bien con el Señor. Una relación bien con el Señor significa que su matrimonio también va a estar bien. Pero el momento que tú no tienes una relación bien con Dios, va a afectar su matrimonio. Yo lo digo por experiencia. Había tiempo en nuestra vida como casados que había una iglesia que fuimos, que tuvimos que irnos y salimos de la iglesia. Había un tiempo que ni estábamos yendo a la iglesia. Y eso ni yendo a la iglesia, ni leyendo la Biblia, afectó nuestro matrimonio, porque afecta su matrimonio. Si no estamos bien con Dios, es imposible que pueda estar bien con su pareja, según la palabra de Dios. Esa comunicación que nosotros estamos hablando, no solamente es entre esposo y esposa hablando, comunicándose con ellos, pero es nuestra comunicación con el Señor que también tiene que estar bien. Antes que nosotros empezamos a acusar nuestra esposa, nuestro esposo, tenemos que mirar a nosotros mismos. Rápidamente los esposos están acusando a su esposa está acusando a su esposo, y ninguno de los dos está mirando a ellos mismos. Y cuando empiezan a mirar a ellos mismos, van a dar cuenta, es mi culpa también. Hermanos, ¿cómo está su relación con el Señor esta mañana? Si Dios no está centro de su vida, Dios no está centro de su matrimonio. Hay muchos matrimonios donde hay uno u otro que no conoce a Cristo como su único Salvador. Hay matrimonios que los dos conocen a Cristo, pero ninguno de los dos están llenos del Espíritu. Y hermanos, muchas veces que nosotros tenemos pelea dentro de nuestro matrimonio es porque nosotros no estamos llenos del Espíritu. No estoy diciendo que no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero lleno del Espíritu, que el Señor está controlando mis pensamientos, mi hablar, las palabras que salen de mi boca. Y cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros vamos a pensar antes que nosotros hablamos.
Muchas peleas en el hogar es porque no pensamos antes que hablamos y decimos cosas que realmente quizás no sentimos, pero porque estamos enojados, estamos en esa situación, pues decimos cosas, no estamos llenos del Espíritu, no pensamos antes de hablar. Yo he hablado con matrimonios donde me dicen, pastor, tú no entiendes la situación que yo estoy. Tú no entiendes qué difícil es mi esposo. Tú no entiendes qué difícil es mi esposa. Tú no entiendes lo que ellos me ha hecho a mí. Y piensan que ya no hay esperanza en su matrimonio. Y ya en su mente ya está pensando sobre el divorcio. Hermanos, una vez que una familia llega a mi oficina para recibir consejo de su matrimonio, muchas veces ya es muy tarde. Ese tiempo difícil ya ha pasado por años. Ya en su mente ya terminaron. Y ya mayormente los que vienen a mí, a un consejo, a un pastor, ya en su mente ya quieren terminar con todo. Muchos de ellos solamente quieren la aprobación del pastor. Es decir, sí, divórciese y termine con esa relación. Y no es así. Ya, como dice en inglés, ya gave up, ya given up, ya no quieren trabajar en su matrimonio, ya no quieren pelear para su matrimonio. A veces queremos nuestra voluntad, a veces queremos lo que nosotros queremos, a dejar a esa persona, a irnos con otra persona o estar solo, en vez de querer la voluntad de Dios para su matrimonio. Hermanos, ten cuidado a quien tú escuchas cuando hay problemas en su matrimonio y busca consejo de una persona. Porque muchas personas, si son divorciados o han pasado por algo difícil, pues le va a dar consejo. Mira, termina con esa relación. En algunos casos. Tenemos que estar cuidado y coger consejo de la palabra de Dios en que Dios dice para nuestro matrimonio. Nunca escuche consejo que no está basado en la palabra de Dios. A mí no me importa lo que otros dicen sobre mi matrimonio. Yo quiero escuchar lo que Dios dice de que yo tengo que hacer para mejorar, para tener comunicación dentro de mi matrimonio. Hay muchos matrimonios que quieren ayuda porque no hay comunicación entre su matrimonio. O tienen la comunicación error o una comunicación mala, donde entre el esposo y la esposa, la comunicación que tienen entre ellos dos es hablando mal a la otra persona, y la comunicación que no edifica está poniendo bajo a la persona, está hablándole mal, desanimándole a esa persona, y esa es la única comunicación que está en el hogar. No es una comunicación de edificación. No tienen conversaciones espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa tuvieron una comunicación espiritual? Hablando de lo que aprendiste en la Biblia, hablando del mensaje en la iglesia, hablando de cosas espirituales. Cuando hay amor en el matrimonio se puede hablar de cualquier cosa. Mira lo que dice en Efesios ahí en capítulo 4, versículo 29. Cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de comunicación dentro del matrimonio, aquí en Efesios Pablo está diciendo: ninguna palabra corrompida, una palabra podrida, una palabra que destruye debe de salir de vuestra boca. ¿Cuántos matrimonios están ahora en su hogar donde ven palabras corrompidas, palabras que destruyen, palabras que desaniman a una persona, y está saliendo de la boca de los cristianos? Y Pablo dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermano, escuche bien, las palabras que tienen que salir de nuestra boca, más en los matrimonios,
tienen que ser palabras que edifican, palabras que anima y dice a fin de dar gracia a los oyentes. Esto no solamente se puede aplicar a los matrimonios, pues aplica a cualquier relación, dentro de la familia, cualquier persona. Que dentro de la iglesia, cuando estamos hablando con otros hermanos en la iglesia, que nosotros estamos usando palabras que edifican en vez de palabras que corrompen, que destruye dentro de nosotros en la iglesia, que pasa muchas veces. Mira lo que dice en versículo 31 de Efesios capítulo 4. Quítese. Algo que Pablo está diciendo que tiene que quitar de nuestra vida, una acción que tú tienes que hacer en su matrimonio, una acción que tú tienes que hacer en su relación. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, todo ira, todo gritería y toda maledicencia y toda malicia. Hermanos, ninguno de esto que encontramos en versículo 31 debe ser parte de nuestro matrimonio. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia, la malicia. Estas palabras no deben ser parte de nuestros matrimonios. Muchas veces los niños que están en nuestros hogares no sirven a Dios por las cosas que han pasado en el hogar. Muchos niños están en divorcio por los ejemplos de sus padres. Hermanos, la palabra divorcio nunca se debe ser usado, no debe estar en su vocabulario, no se debe usar en su hogar, no debe de existir en su vida cristiana. Yo siempre digo, es una mala palabra. Pero hoy en día lo primero que la gente piensa es en esta palabra. Obviamente en el hogar, en la familia van a venir diferencias. Yo y Sonia no somos igual, gracias Señor. Ella es un poquito más calladita que yo. Imagínate si los dos éramos como yo. Sería imposible. Gracias Señor que muchas veces cuando hay matrimonios Dios pone dos personas diferentes, ¿verdad? Y amamos a otra persona porque son diferentes que nosotros. Pero tenemos que comunicar, hablar de esas diferencias que están pasando en nuestras familias y la razón que las familias no son fuertes porque no están comunicando, no están hablando de estas diferencias. Y para tener un matrimonio que va a trabajar, tú tienes que trabajar en ese matrimonio. Un buen matrimonio no solamente pasa así, sin trabajo. Todos nosotros tenemos que trabajar en el matrimonio, porque van a venir tiempos difíciles en cada matrimonio. Los primeros años en escuela, ese honeymoon stage, los primeros 5 años de matrimonio, donde no se pelean, están siempre juntos, están siempre tirándose besitos de lejos, ¿verdad? Y están en el teléfono y dice, tú gancha, no tú gancha, no tú gancha, no tú, no se quieren dejar. Siempre quieren estar juntos. Ojalá que nosotros nunca salimos de ese honeymoon stage, ¿verdad? Tenemos que trabajar en nuestro matrimonio. Yo siempre digo que estoy en honeymoon stage, somos casados ya 19 años, pero comparado a otros matrimonios de 40, 50, pues nosotros estamos en el honeymoon stage todavía. Pero ya hoy en día ese honeymoon stage ya no dura más de 1 año. Yo siempre pensaba que trabajando fuerte
ganando dinero para mi familia era lo que era mejor para mi familia. Yo tengo que proveer para que yo pueda comprar una casa grande a mi esposa, a mis niños, a tener un carro nuevo. Y yo, como pasa a muchos hombres, trabajan muchas horas. Yo trabajaba dos trabajos que más de 60 horas en una semana. Ganaba más de 70,000 por año, tenía dinero, pero algo faltaba en la casa. No había una fuerte familia, porque yo siempre estaba afuera. Mi esposa siempre decía en ese tiempo, yo me siento como como dice, single mom, una mamá que está soltera, que no tiene esposo, porque yo nunca estaba en casa. Porque era mejor para yo trabajar para mi familia y hacer todo posible, y me olvidé de lo más importante, que es mi relación con mi esposa. Y la comunicación que nosotros tuvimos fue siempre de discutir, y comunicación que no agradaba a Dios en esos tiempos pequeños. A veces nosotros nos comunicamos entre los esposos y esposas porque tenemos miedo que la otra persona se va a enojar. Y en vez de no enojarse, es mejor que yo no tengo esa comunicación, ni lo hablamos, porque el momento que empezamos a hablar, uno de los dos nos vamos a ofender. No quiero decir algo que se ofenda a esa persona. Es mejor no hablar. Es mejor no comunicarse. Esta mañana quiero compartir 3 métodos de comunicación que destruye un matrimonio. 3 métodos de comunicación mala que puede destruir un matrimonio. Número 1, te voy a dar los 3, después quiero pasar unos minutos en cada uno. Número 1, explosión. Número 2, lágrimas. Y número 3, silencio. Son 3 métodos de comunicación en un matrimonio que puede destruir un matrimonio. Vamos a verlo esta mañana. Número 1, explosión. Esto empieza cuando una persona empieza a hablar a su esposa o su esposo de algo que ellos no están haciendo. Y siempre esa comunicación es diciendo, mira, no está haciendo esto bien. Y la otra persona se pone en defensa, y lo primero que sale de la boca de esa persona es una explosión. Debemos de hablar uno con otro en honestidad. Que cuando tu esposa, tu esposo te dice algo, que lo primero que tú no haces es explotar, pero querer a escuchar, a estar honesto para ver qué yo tengo que trabajar en este matrimonio, en vez de, esta persona me está atacándome a mí. La primera reacción es explosión. Hermanos, cuando hay un matrimonio donde lo primero es la explosión, es porque dentro de ellos tiene enojo tan grande que los primeros 5 minutos sale esa explosión, porque hay algo más grande que está pasando dentro de su vida, y es el enojo. Y porque tiene enojo en su corazón, en su vida, ellos tienen un deseo de protegerse a ellos mismos, y la manera de ellos protegerse es por una explosión, explotar. Por eso en versículo 31 Pablo dice, quítase de vosotros toda amargura y da esta lista. Interesante que la primera palabra que Pablo menciona en este versículo es amargura. Lo dice primero con un propósito. Porque la amargura es raíz de todos los otros que está mencionando. Desde la amargura sale otros pecados de esta lista, y podemos mencionar otros. La palabra quítese, no lo dije más otra vez. Voy a parar ahí para no seguir destruyendo esa palabra. Quítense, gracias. Es una palabra de acción. Hermanos, tú y yo tenemos que trabajar en esto. Tenemos que quitarlo de nuestra vida.
algo que tenemos que hacer. Muchas veces estoy hablando yo sé que ninguno tiene problemas en su matrimonio, estoy hablando solamente de mis experiencias, pero muchas veces nosotros explotamos en nuestra relación porque sabemos que la otra persona es correcto sobre algo que dijeron sobre mí. Una persona dice, mira, tú no estás haciendo esto, explota porque saben que, hey, es verdad, no lo estoy haciendo. Es verdad, yo tengo que trabajar en algo en mi vida y la defensa, la pared de defensa sube y la única acción que nosotros conocemos es a explotar. Número 2, lágrimas. Es algo que pasa muchos más en las damas. Cuando le dicen algo a ellos, quizá algo que no está bien en su vida, empiezan a llorar. Es una emoción que ellos tienen. Los hombres muchas veces explotan y las mujeres lloran. A veces las mujeres explotan y los hombres lloran. O quizás los dos explotan o los dos lloran. Los hombres tenemos que distinguir entre si ese lloro es emoción o es por estrés o quizás es por gozo que algo que pasó o quizás es algo que quieren que tú te sientes mal sobre ella. Versículo 32 en Efesios capítulo 4 dice, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que quitar el versículo anterior y tenemos que poner en nuestra vida estas cosas que dice en versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y me encanta la última parte de este versículo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que perdonar porque Dios me perdonó a mí. Cuando pensamos de los pecados que yo hago, cómo yo no agrado a Dios y todas esas cosas que yo tengo que confesar delante de Dios, y yo estoy bien agradecido que Dios me perdona a mí. Y por eso yo tengo que perdonar a mi esposa. Mi esposa tiene que perdonarme a mí por lo que Cristo hizo por nosotros. Número 3, es silencio. Esto muchas veces viene de cristianos maduros. Para evitar la explosión, para evitar las lágrimas, muchos matrimonios solamente se quedan en silencio. A muchos les molesta mucho cuando estamos discutiendo con nuestra esposa, esposo y la otra persona se queda en silencio porque tú quieres que te pelee para atrás. Yo te lo tiro, tírame para atrás. Pero cuando la otra persona se queda en silencio, a veces es peor que la explosión de las lágrimas porque no está diciendo nada. El silencio también viene de enojo. Cuando estamos en silencio que ya no queremos hablar, es mejor no hablar contigo, pues causa problemas entre la comunicación en los matrimonios. Vemos que el enojo, la amargura, la ira, hace algo al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esas cosas en nosotros, mira lo que dice en versículo 30. Dice, y no contristéis, poned triste
al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando tenemos enojo, cuando tenemos amargura, cuando tenemos ira en nosotros, estamos poniendo triste al Espíritu Santo que vive en nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 5, quiero que vean este versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Algo que tenemos que hacer como esposos y esposas. Algo que no practicamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio. Se encuentra aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu. Hermanos, tenemos problemas en nuestros matrimonios porque no estamos andando en el Espíritu. Dice también, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, escuche bien. Es imposible a tú estar enojado con tu esposo y tu esposa y andar en el Espíritu. Es imposible. Si tú estás enojado con tu pareja, con tu esposo y tu esposa, y tiene estas cosas que Pablo dice que tenemos que quitar, significa que tú no estás caminando en el Espíritu. Vamos a terminar en cómo nosotros debemos de comunicar. Mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros, tú y yo, debemos de hablar en la verdad en amor. El problema es que nosotros dentro de nuestro matrimonio no estamos hablando la verdad y no estamos hablando en el amor. A veces estamos hablando la verdad, estamos diciendo la verdad de la otra persona, pero no hablamos la verdad en amor. Hablamos la verdad en enojo, hablamos la verdad en amargura, hablamos la verdad en ira y no en el amor. Hermanos, nosotros necesitamos escuchar la verdad. Si hay algo que yo estoy haciendo mal, yo quiero escuchar la verdad para que yo pueda mejorar en mi matrimonio. Pero muchas veces no lo decimos en la manera correcta. Pero si estamos andando en el Espíritu, cuando tu pareja te dice una verdad, algo que sí está pasando, y te lo dice correctamente con amor, van a poder tener una comunicación que agrada a Dios. Quiero recomendar rápidamente unos pasos en nuestros matrimonios o los que están batallando en comunicación en su matrimonio. Quiero que apunten o recuerden de estas recomendaciones bíblicos. Si está teniendo problemas con comunicación, número 1, oren por sabiduría de Dios y del Espíritu Santo. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, nosotros lo que pasa es, terminamos y no estamos orando por nuestro matrimonio.
No estamos pidiendo a Dios, Dios, dame sabiduría para yo entender o yo trabajar en este matrimonio o en esta relación. Y nosotros necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Yo no puedo mejorar mi matrimonio en mi fuerza. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios para ayudarme a tener una relación con mi esposa que agrada a Dios. Yo necesito a Dios. Hermanos, cuando tú sacas a Dios o tú piensas que no necesitas a Dios, ahí es cuando empiezan los problemas en el matrimonio. Cuando hay un problema en su matrimonio, tenemos que preguntar, ¿hay un problema? ¿Y ese problema es mío o ese problema es mía? Y cuando estamos en oración y estamos pidiendo por sabiduría, Dios muchas veces te va a enseñar dónde está el problema, y vamos a ver que muchas veces es yo, no mi esposa, es yo que tengo que trabajar en algo. Y hermanos, si tú empiezas a orar, Dios, dame sabiduría, enséñame, Señor, y el Señor te enseña algo en su vida que tú tienes que trabajar para que su relación agrade a Dios, tiene que trabajar en ella. En vez de orar, Dios, trabaja en mi esposa. Dios trabaja en mi esposo. Y empezamos a orar por nuestra pareja. Y en vez de orar por nosotros, Dios, primeramente enséñame a mí lo que yo tengo que hacer para mejorar en mi matrimonio. En vez de nosotros acusamos a la otra pareja, Señor, el problema es ella. El problema es él. Señor, trabaja en ella. Señor, trabaja en él. Y realmente es nosotros primero que tenemos que trabajar. Número 2, sacan un tiempo para hablar con su esposa y su esposo. Si tú quieres comunicación entre su esposa y esposo, tiene que sacar tiempo para hablar con ella, con esa persona. Muchas veces no es bueno hablar en la noche. Pues ya en la noche ya está cansado, cansada. Ya los problemas del día están sobre su hombro y cuando saca tiempo de hablar anoche, ya tú quieres atacar. Tienes que buscar un tiempo del día donde están en todo está saliendo bien para que pueden hablar entre los dos. Yo sé que con 6 niños es difícil sacar tiempo para yo y Sonia estar juntos. Ahora que son grandes, nosotros sacamos los jueves para salir y no es nada grande, solamente a veces paletados o a veces solamente sentarnos cuando hacemos compra, hablar y a ver si hay algo que tenemos que hablar entre la familia. Es algo que yo tengo que hacer más, pasar más tiempo hablando de qué tenemos que hacer en nuestro matrimonio. Pero si no hay tiempo donde tú estás sacando hablar con su esposa o su esposo, va a ser bien difícil a ustedes tener esa comunicación entre los dos porque no están sacando tiempo para hablar. Están muy ocupados, están trabajando los dos y no hay un tiempo específico de hablar y lo que pasa es ese enojo, esos problemas sigue creciendo y creciendo hasta que hablen y si no hablen por 1 mes o 2 meses, un día va a explotar. Por eso es importante cada día hablar. Que hablen de palabras, cosas que están en su corazón. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Wow, qué tremendo versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, no pierden su temper. Don't lose your temper, ¿verdad? Como se dice en inglés. El enojo nunca es la respuesta, la contestación
en el matrimonio tenemos que quitarlo, como la Biblia dice, de nuestra vida. Y cuando hay enojo dentro del hogar, afecta a todos en el hogar. Y esos que están en el hogar, empieza también ellos a estar costumbre de tener enojo dentro de ellos, pelean entre los hermanos. A veces pensamos, mira, no hay nada mal en nuestro matrimonio. Yo no estaba enojado por un mes, a veces 2 meses, estoy bien. El enojo no ha salido de mí. No significa que no tiene enojo. Quizás lo está escondiendo. ¿Cuántos de ustedes le gustarían vivir al lado de un volcán que solamente erupts, ¿verdad? Que sale 1 o 2 veces al mes? Yo no quiero estar al lado de un volcán que va a salir no sabiendo cuándo en ese mes que va a explotar una explosión. Yo no quiero una esposa, un esposo que va a explotar por lo menos 1 o 2 al mes, porque va a pasar. Por eso tenemos que quitar esas cosas en nuestro matrimonio. Tiene que ser un compromiso. Que en nuestros matrimonios vamos a hacer un compromiso de nunca gritar. Yo siempre digo que hay discusiones entre nosotros. Cuando estamos enojados, empezamos a decir cosas que no debemos de decir y hacemos más daño. Y una vez que esas palabras salen de nuestra boca, se va a hacer bien difícil a buscar, a sacar o traer esas palabras otra vez atrás. Y cuando tenemos enojo en el corazón, sale de nuestra boca. Número 5. O número 4 fue don't lose your temper, o no pierde, no sé cómo se dice temperamento, gracias. Número 5, permite un tiempo de reacción. Lo que estoy diciendo es que no dé reacción ahí en ese momento. A veces tenemos que orar antes que nosotros hablamos. Dice, pastor, ¿cómo yo puedo en ese momento, cuando quiero decir algo, quiero atacar, cómo yo puedo orar primero antes que yo hable? Es algo que tenemos que practicar. Orar, ¿qué yo debo decir? ¿Cómo debo de decirlo? Y a veces recibimos una reacción que no es edificación. Y número 6, tenemos que entregar al Señor nuestros problemas. Dios, hay algo en mi matrimonio que no te agrada y queremos entregar eso en tus manos. Una vez que los dos están hablando y hablan sobre el problema y no están peleando, después los dos pueden entregárselo al Señor. Señor, ya hablamos, te entregamos este problema en tu mano. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos des sabiduría. Pero no haga como muchos y siguen cuando es tiempo de pelear otra vez. Sacan lo que ha pasado en 10 años, en 20 años y trae esos problemas otra vez al matrimonio para seguir discutiendo algo que ya hablaron, ya resolvieron y lo traen otra vez para empezar a discutir. Hay 2 expresiones que cada matrimonio, cada relación debe de practicar. Número 1, perdóname. Número 2, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que tú en su matrimonio a su esposa, a su esposo, le dijiste a esa persona, perdóname? Yo hice un error. Fue mi culpa. ¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste a ella o a él, te amo? Son 2 expresiones que cada matrimonio necesita en su vida, necesita practicarlo. Perdóname, te amo.
Pero cuando lo decimos, tenemos que sentirnos. Tú puedes decir, perdóname, pero dentro de ti no te importa, realmente no lo siente, lo está diciendo solamente para que la otra persona dice, oh, me pidió perdón, pero dentro de ti todavía tiene ese enojo y no quiere ese perdón. Hermanos, tenemos que en nuestras oraciones pedirle a Dios, Dios, hay algo en mi vida entre tú y yo. No estoy hablando de los matrimonios, estoy hablando de tú y el Señor. Cada vez que yo empiezo mi oración, yo quiero que yo esté bien con Dios para que Él me escuche a mí mis peticiones. Y a veces tenemos que orar, Dios, hay algo en mi vida que está dentro, en medio de tú y yo, que está afectando nuestra relación. Y si nosotros oramos eso en nuestra oración, Dios te va a enseñar algo que tú tienes que mejorar y muchas veces te va a enseñar algo en su matrimonio que tiene que arreglar. Tiene que confesarle a Dios, Dios, gracias por enseñarme, perdóname por este pecado, y después ir a la otra persona, ir a su esposo, ir a su esposa y pedirle perdón a ellos. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar porque Él nos perdonó a nosotros. Después tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comunicar entre esposa y el esposo. Los que están aquí esta mañana que ya están casados, ¿cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cuándo fue la última vez que estaba íntimo, afeccionado, está enseñando afección o abrazo, besitos con su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a ella, te amo? Hay muchos que dicen, mira, yo lo digo una vez al año, en Valentine's Day. Hay muchos que dicen, ella sabe que yo le amo a ella. Yo no tengo que decirle a ella que le amo. Ella sabe ya cómo yo me siento sobre ella. Pero necesitamos escucharlo. Te amo. Te quiero. Esas emociones a salir de tu boca. Pero no solamente decirlo, pero que sus acciones también demuestran que tú realmente amas a su esposa, a su esposo. Recuerda esto: Dios primero, matrimonio segundo, niños tercero. Mi relación con Dios tiene que ser bien. Si está bien, mi relación con mi esposa va a estar bien. Si mi relación con mi esposa y mi esposo está bien, mi relación con mis niños va a estar bien también. Son gran verdades en nuestra vida que nosotros tenemos que recordar. Más en ese tiempo de Valentine's Day, que nosotros a veces solamente pensamos en nuestra esposa, solamente pensamos que tenemos que ser bien con ella, o comprarle algo a ella, o decirle te amo, o darle un besito solamente en este día, el 14 de febrero. Pero es algo que tenemos que hacer cada día. Hermanos, no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Necesitamos al Señor dentro de nuestro matrimonio para que podamos agradarle a Él. Vamos a estar en pie todos en oración y pidiendo a Dios por sabiduría. Pidiendo a Dios que Él nos ayude en estas relaciones, en nuestro matrimonio que nosotros tenemos. Que Dios sea centro de nuestro matrimonio, que Dios sea centro de mi vida. Y ahí en su asiento en oración, quizás el Espíritu Santo te habló en una manera sobre tu relación con su esposa, su relación con su esposo. Dios te enseñó esta mañana que si no hay comunicación entre los dos. Dios te ha enseñado esta mañana que sí hay ira, hay amargura entre su matrimonio.
Dios te ha enseñado, te ha recordado que ha sido años que le diste un abrazo, lo dijiste a tu esposa, a tu esposo, te amo. Hace años que se han hablado sobre problemas que han pasado en su matrimonio. Si tú deseas un matrimonio que agrada a Dios, ahí en su asiento, habla con Dios. Dios, yo te necesito en mi vida, en mi matrimonio. Necesito, Señor, que tú me des sabiduría en mi matrimonio. Yo deseo que tú seas centro de mi matrimonio. Quita, Señor, dentro de mí estas cosas que Efesios capítulo 5 estaba hablando, que Pablo mencionó. Señor, quita esta amargura que está dentro de mi corazón. Quita esta ira, este enojo que yo tengo sobre mi esposo o mi esposa. Solamente tú sabes. Necesitamos al Señor en nuestros matrimonios. Necesitamos en la iglesia matrimonios fuertes para tener una iglesia fuerte. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de matrimonios y, Señor, la importancia de tener matrimonios que te agrada a ti. Señor, tristemente muchos matrimonios ya están cansados de pelear, están cansados de discutir, están cansados de trabajar en su matrimonio, que ya quieren salir. Señor, si esta mañana hay un matrimonio que está batallando, está en tiempos difíciles, Señor, que tú trabajes grandemente en ese matrimonio. Que ellos reconozcan que te necesitan a ti, necesitan sabiduría dentro de su matrimonio. La importancia, la verdad de estos versículos que necesitamos en nuestro matrimonio. Cosas que tenemos que quitar, cosas que tenemos que añadir. El perdón, el amor, la verdad. Señor, pido en mi vida que tú me ayudes en mi vida, en mi matrimonio. Que sea un matrimonio que te agrada a ti. Que tú seas centro en mi matrimonio para que mis niños puedan haber amor dentro del hogar. Que ellos pueden, por nuestro ejemplo, tener matrimonios, casarse y decir, lo que yo tenía en el hogar fue algo que Dios estaba contento. Señor, que esta próxima generación puede entender la importancia de tener un matrimonio, que tú seas centro de ese matrimonio. Oh Señor, como nosotros te necesitamos en cada iglesia, no solamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias donde los matrimonios ya son igual que el divorcio, igual que el mundo. Ya no hay un deseo de trabajar en su matrimonio. Señor, bendice estos versículos, bendice los matrimonios de esta iglesia, cada uno, Señor, que tú trabajes grandemente en ellos, en el amor que ellos tienen para cada uno. Señor, que este jueves no sea el único día que nosotros damos besitos y abrazos y palabras de amor a nuestra esposa y esposo, pero que cada día, antes que el sol baje, podemos hablar, podemos comunicar, podemos amar a la esposa, esposo que tú nos diste a nosotros en esta vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar en un himno esta mañana. El himno 500.
a servir a Cristo. Recuerda que en la última estrofa yo voy a empezar a cantarla, después voy a salir para que puedas saludar a los hermanos de la iglesia. Pero vamos a cantar juntos el himno 500, a servir a Cristo, y después la última estrofa, el corito, el coro, ustedes cantan solo para que yo pueda bajar. A servir a Cristo sin temor iré, donde dirija mi seguro en pie. Sin su compañía todo turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Sin Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy. Caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque Padre, Madre Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro con Jesús.
Why you didn't put the invitation? You just got started. Once people stand up and just start it. Don't wait for me to. You can just start it. I always forget to look up until you start it. Hope I was talking and it was on too.